computadora, qué sofisticada. Ahí está. Ya estás. Vamos a conectarnos. Hola, buenos días. Soy Carolina Orozco. El día de hoy vamos a ver el tema de la consulta inmobiliaria o la consulta dinámica inmobiliaria, el CDI. Nada más estamos esperando a que se terminen de conectar todos para iniciar. Cuando me quieras compartir. Ok. Pues bien, si les parece empezamos. La consulta dinámica inmobiliaria es una herramienta que creamos en Softec hace aproximadamente 2 años. Me gustaría platicarles un poquito acerca del contenido de la herramienta antes de iniciar con en sí la herramienta. Softec tiene 39 años en el mercado, tiene alrededor de 20 años recopilando la información de manera sistemática y programada, la información de vivienda nueva terminada. En un inicio empezó con la Ciudad de México y conforme fueron pasando los años se fueron incorporando ciudades de tal manera que al día de hoy tenemos 41 ciudades en nuestra base de datos. La metodología es Mystery Shopper o comprador sorpresa, lo cual hace que tengamos algunas áreas de oportunidad o sesgos en la información, ya que no es un censo, es una muestra representativa de la información que se ofrece en cada una de las 41 ciudades hoy día. Nuestra forma de trabajo es sistemática y programada. Cada 3 meses vamos a determinadas ciudades, las visitamos, recopilamos la información, hablamos por teléfono, buscamos en internet la oferta de vivienda nueva en cada una de las ciudades. Una vez que identificamos los proyectos, lo que hacemos es monitorear la información, o sea, es decir, ya sea hablamos al desarrollo inmobiliario o lo visitamos, según sea el caso, obtenemos la información de todo tipo, de recámaras, baños, cajones de estacionamiento, el equipamiento que hay en las ciudades, en los proyectos, si tiene albercas, si tiene caseta de vigilancia, si tiene áreas verdes y todas las demás cosas que hay como equipamiento al interior del proyecto y al interior de cada una de las unidades, es decir, qué acabados tiene, si tiene piso de porcelanato, tiene closet, tiene cocina equipada, etc. El diseño o la distribución arquitectónica en general la monitoreamos cada 3 meses. Evidentemente los indicadores más importantes como son el precio por metro cuadrado, el área, cuánto mide el terreno, la ubicación precisa, que es la que hoy nos da la clave, nos permite tener una herramienta como el CDI. El financiamiento, es decir, como comprador sorpresa, pues preguntas todo, ¿no? Preguntas cuánto mide tu casa, cuántas recámaras tiene, cómo lo vamos a pagar, por qué medio o por qué institución financiera. Aquí normalmente nosotros apuntamos, en este caso, la información que nos proporciona el vendedor en el sentido estricto, ¿no? Es decir, oye, yo quisiera sacar mi casa a través de un crédito, ¿cuál es el que me recomiendas? Esa es como una de las preguntas esenciales que hacemos estando en campo. La respuesta que nos dan, ya sea X banco o determinado banco, es la que nosotros registramos en nuestra base de datos y que a su vez publicamos en todos nuestros productos, ¿no? Prácticamente. Adicional a eso, preguntamos las fechas, cuándo inició, cuándo la actualizamos. La información es importante para datos como la absorción, el éxito comercial, y cuándo planean entregarla para saber cuál es el tiempo de construcción que tienen, cuándo van a entregarlo, para saber cuándo termina la preventa y para entender un poquito si es que hay algunos picos en cuanto hay un incremento en los precios.
Toda esa información la recopilamos cada 3 meses, les decía, en las 41 ciudades. Entre 14 y 16 plazas son las que monitoreamos cada mes, y de tal manera que al corte del trimestre las 41 ciudades son actualizadas, algunas son visitadas, no visitamos todas, sí una vez al año, pero ciudades, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Monterrey, Cancún, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, evidentemente, Puebla, son ciudades que constantemente estamos visitando cada 3 meses. Por una u otra razón estamos ahí visitando proyectos problemáticos, proyectos que desde aquí por teléfono nos cuesta un poquito más de trabajo obtener la información, proyectos que de repente son nuevos y no tienen el total de la información o no se les ha proporcionado a los vendedores y por ende a nosotros no nos pueden proporcionar. Bueno, es un ejemplo. Ciudades como Puerto Peñasco, Mexicali, Tampico, bueno, Tampico por inseguridad, son ciudades que visitamos una vez al año. Ciudades pequeñas con una dinámica bastante tranquila o regular en este caso, visitamos una vez al año. Todas, si bien se monitorean cada 3 meses, se habla por teléfono, se buscan proyectos nuevos. Adicional tenemos otras formas, pero son extras, que utilizamos para obtener información, que es a través del campo que se hace para los estudios de mercado, de información que ustedes mismos nos proporcionan, ya sea el desarrollador, el banco, el evaluador, los brokers. Todo el mundo nos dice, oye, este proyecto hace falta en tu base de datos. Nosotros lo que hacemos es tratar de subirlo lo más pronto posible. Una de las ventajas que tiene el CDI es que no es el DIME per se, o sea, no es tal cual. No tenemos que esperar 3 meses para que ustedes puedan ver visualizado un cambio, una corrección o un ajuste. Tenemos la manera práctica de hacerlo a las 24 horas, siempre y cuando hayamos validado la información. Esa es una de las ventajas que tenemos en el sistema. Y bueno, dicho esto de la base de datos, esta base como tal nos sirve prácticamente para todos nuestros productos o todas nuestras herramientas. Tanto el DIME como la APP, en los estudios de mercado, en la sección de vivienda, el CDI, los boletines, prácticamente toda nuestra información o nuestros productos surgen a raíz de la información que generamos precisamente en el área de base de datos. Tenemos un equipo especializado que se dedica de manera constante a obtener esta información. Entonces, para nosotros es muy importante que este proceso de actualización, de mejora de trabajo, cumpla al 100% para que nosotros en los diferentes productos podamos utilizar estos datos. Bueno, en Softec tenemos la filosofía de generar información y crear herramientas de trabajo para que se puedan tomar mejores decisiones inmobiliarias. Esto, cruzado con la información de la base de datos que tenemos, nos llevó a evolucionar un poquito la forma en la que estábamos presentando la información plana en los PDFs, en el DIME o en algunos otros documentos. Una información que una vez hecha o una vez analizada, ya pues volverla a hacer implicaba rehacer prácticamente todo el trabajo. Entonces, lo que hicimos fue crear esta herramienta o el CDI para que ustedes tengan el control y puedan personalizar la información. Ese es el objetivo del CDI, ese es por el cual se ha desarrollado, y lo que quisiera ahorita explicarles es qué quiero decir con esto. Esta herramienta les va a permitir a ustedes poder visualizar la historia, porque nuestra base de datos les decía que tenemos aproximadamente 20 años. Ahorita en el CDI únicamente tenemos del 2014 a la fecha, que es un buen indicador para los clientes futuros y los que nos sigan contratando en los próximos años. Van a poder visualizar esta información de manera gradual hacia atrás. Es decir, vamos a estar cargando los datos históricos del 2000 para acá, de manera paulatina, y a partir del siguiente año lo van a poder visualizar. Entonces, para quienes sigan con nosotros van a poder tener ahora sí la historia
Como les ha tocado seguramente en algunas presentaciones de Jean poder visualizar las gráficas de segmento, pues ese tipo de gráficas van a poderlas ustedes visualizar de una manera personalizada. Y con esto quiero decir que pueden seleccionar ciertas zonas, delegación o municipio, o alcaldía en este caso, algún polígono definido o alguna colonia de interés y ver hacia atrás cómo ha ido cambiando su perfil, cuál ha sido la oferta, cuántos proyectos han entrado, salido, a qué precios y en qué tiempo. Entonces, la herramienta como tal, el CDI, les va a permitir hacer todo esto de una manera rápida, de una manera eficiente, y si se equivocan no va a pasar nada, lo van a poder hacer las veces que ustedes requieran o consideren necesario. Entonces, bueno, sin más, entramos al CDI. Me parece que todo el mundo ya tiene ahorita la información, o sea, la pantalla, el acceso, es prácticamente todo, ¿no? Entonces, nada más denme un segundo. Ay. Nunca. Antes de empezar, este es el CDI, esta es la pantalla inicial, bueno, la segunda pantalla, la pantalla con la que entramos. Me gustaría platicarles un poquito de este tema. Ahorita tenemos habilitado únicamente esta sección, que es la parte de vivienda nueva, y es lo único que vamos a encontrar en el sistema. Eventualmente tenemos programado incorporar información demográfica básica, es decir, población, vivienda, niveles socioeconómicos y hasta ahí. En una segunda etapa vamos a incorporar variables que provienen de fuentes públicas, como es el INEGI, en este caso de NUE, para identificar la concentración de población ocupada, densidades de población o de vivienda y demás cruces que podemos estar haciendo aquí o que ya hacemos, que estamos trabajando para hacer la información un poquito más visible y que ustedes puedan combinar la oferta de vivienda con la cuestión demográfica. Adicional, tenemos este otro icono que es de comercio. Esta parte de aquí, lo que nosotros queremos hacer es incorporar, si bien no toda la oferta comercial, porque es un tanto complicado, sí la oferta en términos de espacios comerciales formales, plazas comerciales, que tengan ya sean supermall o los grandes malls o regionales o superregionales, ¿no? En este caso, lo que queremos es también que ustedes puedan combinar la información de oferta de vivienda nueva con la información de espacios comerciales. Adicional a eso, en el siguiente espacio tenemos los hoteles y también las oficinas. De manera gradual se les va a estar notificando cómo es que vamos a ir incorporando esta información. A algunos de ustedes ya se les ha informado que lo vamos a estar incorporando, sin embargo, ahorita ya, si bien tenemos bastante información ya procesada y ya de un modo estructurado y sistemático similar al que tenemos en la vivienda nueva, lo que nos hace falta es la parte del proceso de desarrollo, la notificación para que ustedes también tengan la información de cuándo va a ser esta incorporación de datos, ¿no? Tenemos programado de entrada incorporarla al 2020, entonces también para quienes estén con nosotros o quienes decidan continuar con nosotros, van a poder visualizarla al inicio de un modo de prueba para que puedan consultarla de manera gratuita y eventualmente pues ya serán en otros términos, ¿no? Voy a darle clic aquí a la casilla de vivienda nueva y lo que vamos a poder visualizar es la información de la vivienda cargada de las 41 ciudades que les decía. Esas 41 ciudades las vamos a poder observar cada corte del trimestre de manera puntual al día siguiente de cada mes.
eso se me había pasado a comentarles. Por ejemplo, la ciudad de Acapulco la monitoreamos enero, abril, octubre, julio, perdón, y octubre. Todo el mes de abril tenemos para actualizar la información de Acapulco. So, del primero al 30, 31, no sé cuántos días tiene abril, tenemos para ir de campo, programar, visitar los proyectos, ya hacer las llamadas, subir los proyectos nuevos, todo el mes hacer las auditorías. Una vez que están hechas las auditorías, el área de base de datos nos entrega a nosotros, a quienes usamos la información, la base de datos para hacerle una última revisión y poder programar ahora sí la captura de datos, la desagregación de la información, la revisión y otro tipo de tratamiento, de tal manera que al día 16 de cada mes subsecuente al periodo de actualización, la información va a estar cargada en la plataforma o en el CDI. Es decir, en el mes de abril, en el caso de Acapulco, todo el mes de abril se actualiza, que sigue abril, mayo se publica la información, ¿no? El 16 de mayo está publicada lo del mes anterior. Entonces, si me permiten un segundo, vamos a conectarnos aquí.
¿No es porque está corriendo al mismo tiempo? Ahí. Ya estás al aire. Pero está muy raro. Sí. Hola, hola. Pues aquí estoy de regreso. Parece que hubo unas fallas técnicas. No sé si ahora sí haya un nuevo enlace con ustedes. Ojalá que sí. Cualquier situación. De todas formas, está Raúl Hernández conmigo para cualquier duda, pregunta que tengan hasta el momento. Y yo para cualquier asistencia técnica está también el equipo atrás apoyándonos. Bueno. Voy a compartirles mi pantalla. Y ahora sí. Bueno, una vez que le dan clic a la casita, que ya por fin lo podemos hacer, esta es la pantalla inicial, la pantalla que ustedes van a poder visualizar. Les decía, aquí tenemos diferentes herramientas, diferentes elementos que les van a permitir a ustedes hacer una mejor selección de la información para que les sea útil esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una plaza. Vamos a seleccionar, pues tengo gente de todos lados, hay mucha gente de algunas partes de la República, entonces me gustaría tomar, por ejemplo, alguna ciudad pequeña, ¿no? Bueno, Querétaro puede ser. Vamos a Querétaro. Automáticamente el sistema nos manda a la ciudad. Le damos clic en el momento de consultar y nos va a decir o a informar el sistema que hay 254 proyectos de 254, que eso es lo que estamos visualizando prácticamente aquí. Si alguien quiere hacer la pantalla más grande, pues bueno, hay diferentes herramientas, ¿no? Que pueden serles útil. Al momento, por ejemplo, de seleccionar una zona o de trazar algún polígono, van a poder utilizar una pantalla grande si es que así lo requieren. Una vez que tienen la ciudad seleccionada, pueden aplicar una serie de filtros. Una serie de filtros, perdón, que son con base en la clasificación y en el tipo de vivienda. Una vez que tienen esto, pueden seleccionar la vivienda ya sea económica, media, residencial, residencial plus o un mix de cualquiera de estas. Espérame, que no se ve tu pantalla. Ok, parece que no estaba compartiendo la pantalla. Bueno, esta es la plaza o la ciudad. Aquí les decía que lo primero que hice fue seleccionar la plaza, que en este caso seleccioné la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro en nuestra base de datos comprende desde Juriquilla, evidentemente toda la parte de Querétaro, a Corregidora y el Marqués. Tenemos 254 proyectos, les decía, de 254, y lo que vamos a hacer ahorita con la herramienta es seleccionar los filtros. En este caso, si yo soy un desarrollador inmobiliario o un banco que va a otorgar algún préstamo a algún segmento de vivienda, por ejemplo, media, o bueno, residencial en este caso de Querétaro, puedo seleccionar el segmento de residencial, que esto tiene un valor aproximado de 2 millones a 4 millones 300. Y puede ser el tipo de vivienda, que en este caso sería la casa sola, casa dúplex, condominio horizontal, townhouse y villa. Si esto es correcto, le puedo dar clic en consultar y en ese momento me va a aparecer o a arrojar al sistema que hay 66 proyectos que coinciden con mi modo de búsqueda, que es residencial, toda la vivienda horizontal, y la puedo visualizar. Si aún así, por ejemplo, no estoy satisfecha del todo con la información que estoy buscando, en este caso, puedo seleccionar una escala geográfica y decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me interesa por municipio o por colonia, por zona o subzona. En este caso, en los municipios puedo seleccionar ya sea uno o varios municipios. En este caso puede ser Corregidora y el Marqués, ¿no?
Nada más, porque San Juan del Río está más lejos y vamos a aplicar esto. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque probablemente me están ofreciendo 2 terrenos y quiero hacer un comparativo de esta ciudad, o quiero saber de estas 2 zonas, o quiero saber qué es lo que está pasando en esta distancia, ¿no? Probablemente no sea lo más adecuado y yo diga, bueno, no, esto no es lo que yo quiero, no necesariamente tiene que ser por municipio o algo específico, estandarizado o ya programado. Lo que puedo hacer aquí es un trazo libre, decir, bueno, sí me interesa, por ejemplo, la zona de Cibatá y me interesa la zona de Juriquilla. Entonces, lo que puedo hacer es hacer un trazo libre y habilitar la sección de dibujo. Y con base en esto, puedo trazar un polígono libre en toda la sección, por ejemplo, de Juriquilla, más o menos. Toda esta sección de Cibatá, el campanario, y me puedo ir así y seleccionar prácticamente todo esto, porque es lo que me interesa y es lo que quiero. Aquí le voy a dar clic en borrar los filtros, porque me está guardando los filtros previos de la escala geográfica, y voy a volver a trazar mi zona. En la parte de habilitar dibujo, cabe mencionar que todo lo que yo haga, todo lo que yo trace y todo lo que yo busque previo a la generación de un reporte, el reporte me va a salir con la información que yo busqué. Es decir, si yo trazo este polígono, la información que me va a arrojar todos los reportes que yo genere, que son 4, me va a permitir visualizar la información contenida en el polígono o en el municipio que seleccioné o en la colonia. Entonces, si yo aplico los filtros que yo requiero, solamente me va a arrojar la información de el polígono o lo que yo haya aplicado como filtro. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tracé este polígono de Juriquilla, Cibatá, el campanario, a toda esta zona, hay un reporte tendencial, que muchos de ustedes lo conocen, es el histórico. Entonces, el reporte me va a permitir visualizar qué es lo que ha pasado al interior de ese polígono de manera inmediata, en los últimos, del 2014 para acá. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo, que sería en esta parte de aquí, en la generación de reportes. Yo puedo visualizar, por ejemplo, el tendencial solo de este polígono. Si ustedes han adquirido algún producto de Softec, normalmente los polígonos son sin trazo libre, los reportes, perdón, son sin trazo libre, o sea, te vendemos ahora sí que la información de la plaza, ya sea de la ciudad, por ejemplo, en este caso de Querétaro, o de Juriquilla, o de Cibatá, pero no de un polígono como tal. O sea, la historia de un polígono no la teníamos tan desagregada de tal manera que pudiera ser fácil entregarla a ustedes y que a ustedes les sirva esa información. Al interior, por ejemplo, de los estudios de mercado sí se podría hacer eso, pero pues era todo un rollo y toda otra historia, ¿no? Entonces, lo que nos permite aquí el sistema, a través de un cuadro de diálogo, es visualizar la información de la selección de los trimestres hacia atrás. Es decir, del 2Q para atrás, yo puedo visualizar un máximo de 12 trimestres, y aquí te lo voy a permitir, y te va a decir cuál es el inicial de manera automática. O sea, nosotros vamos a poder ver del 3Q del 2016 a la fecha. Generamos el reporte y si recuerdan que había borrado los segmentos, ahorita nos van a aparecer todos los segmentos que están al interior del polígono y vamos a poder visualizar en un reporte estandarizado, en una tabla resumen, las principales variables del mercado, que serían estas, o sea, cuántos proyectos hay, o sea, cuál ha sido la historia o la fotografía de todo esto en términos de proyectos, unidades, avance de ventas, el éxito comercial, la absorción, el inventario, las unidades, toda una serie de variables claves al momento de tomar decisiones o al momento de saber qué es lo que ha pasado con el mercado, ¿no? Aquí, evidentemente, digo, quienes conocen la ciudad de Querétaro saben y se han dado cuenta de cómo ha crecido la ciudad, principalmente en estas zonas que tracé, cómo ha evolucionado el mercado y lo podemos ver aquí. De 75 proyectos vigentes que habían con una oferta de 7,700 unidades, hoy en día hay 127 con cerca de 9,800 unidades. Los precios que hay de 1,800,000 pasamos a casi 2,400,000, 1,900,000 a casi 2,400,000 pesos. O sea, ¿cómo ha ido cambiando en ese sentido? Podemos ver el tamaño del producto que se está ofertando. En algún momento se incrementó, pero pues prácticamente ha sido
una oferta constante, ¿no? Aquí lo que se pelean, si quienes conozcan la ciudad, es en el diseño, en la ubicación y en otros atributos que por ahora no están en el CDI. Y es importante reportes o generar reportes, pero no son un estudio de mercado, no dan una opinión, no dan un valor agregado de un conocimiento de la ciudad. Eso es ya parte de lo que ustedes conocen de las ciudades y o si quieren una opinión de valor a un reporte que hayan generado, lo pueden hacer consultando a nuestros asesores de venta para que les puedan ayudar a obtener a una interpretación más adecuada o precisa de lo que está pasando en el mercado o algo que se les atore a ustedes, lo podamos resolver desde acá. Aquí, como saben, tenemos el equipo de consultoría que se especializa precisamente en el análisis de las cosas. En este caso, todos los reportes que se generan no contienen un valor y es importante recalcarlo porque no es un estudio de mercado, es solamente un reporte que te permite visualizar en un diagnóstico de plaza un panorama general del mercado o algo muy específico de lo que ustedes ya tienen visualizado qué es lo que quieren analizar. Entonces, bueno, continuamos con la tabla. Aquí lo que queremos hacer es revisar o presentarles de manera gráfica y de manera rápida cómo ha ido la evolución del mercado en unas cuantas gráficas que ya tenemos estandarizadas. Podemos ver la gráfica de vocación y tamaño del mercado, o sea, las ventas por mes, los datos en crudo para que ustedes si tienen que generar un reporte, si tienen que presentar algo, lo puedan hacer rápido, o sea, en 5 minutos ustedes van a poder generar este reporte y presentarlo a los directivos, a alguna junta, a sus socios, inversionistas, para que puedan entender un poquito del mercado. O sea, de entrada ya podemos visualizar si yo como desarrollador quiero construir 200 casas del segmento medio en Querétaro, en esta zona, ¿no? Y ya puedo ver el tamaño del mercado que hay. Cuánto está vendiendo, cuánta oferta hay y si yo puedo sobreofertar el mercado o estoy muy corta en cuanto a mi oferta o mi diseño de proyecto. Eso es lo que nos va a permitir ver de primera mano este reporte. De igual forma, para una sección de bancos, por ejemplo, si alguien llega con una solicitud de crédito puente y les dice, oye, yo quiero invertir en la ciudad de Querétaro y pretendo vender alrededor de 15 unidades al mes, del segmento residencial plus, pues, oye, a ver, vamos con calma, ¿no? Podemos aquí visualizar si esto está dentro o fuera del parámetro de lo que hay en sí, ¿no? Para que no haya mano negra en este sentido. O sea, nosotros tenemos una oferta muy amplia, un registro de la oferta muy amplio de cada una de las ciudades y esto les permite a ustedes tener una idea bastante clara de cuál es la oferta que hay para saber si tienen los pies en la tierra o están muy fuera de lo racional o de lo que puede aceptar el mercado. Entonces, bueno, este reporte tendencial les permite conocer, les decía, la historia del proyecto, de la zona, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando el perfil o si ha permanecido constante. Están los meses de inventario, las áreas para saber si vamos bien, vamos mal, cuáles son las tendencias. O sea, podemos observar, por ejemplo, en este caso, el segmento residencial plus, cómo ha ido incrementando el tamaño de su oferta en cuestión de la casa, ¿no? En sí, de la vivienda. En este caso, consultamos toda la oferta, pero del polígono definido. La tendencia de los precios, cómo ha ido también cambiando. Aquí, por ejemplo, los precios han permanecido prácticamente, o sea, han cambiado ligeramente en el segmento residencial plus y lo que ha ido incrementando es el tamaño de la vivienda. Entonces, aquí podemos entender que el mercado está solicitando un valor agregado para diferenciarlo de los precios que hay en la competencia. ¿Quiénes están ofreciendo casas más grandes? A lo mejor con un diseño arquitectónico mucho más atractivo o mayor equipamiento. Habría que hacer ese tipo de análisis que les decía. Esto no está incluido. Aquí es solamente para que ustedes creen hipótesis. Si conocen la ciudad, generen sus propias teorías acerca de qué es lo que está pasando y eventualmente puedan validarlo.
las tendencias de los precios por metro cuadrado, como pues evidentemente han ido bajando en el segmento residencial plus, y obviamente los datos. La ventaja de este sistema, que no les había comentado, es que pueden visualizar la información tanto en la página web como exportarla en PDF y en Excel. Una vez que lo tienen, vamos a darle clic aquí. El PDF es precisamente para que ustedes lo compartan con sus socios, sus equipos de trabajo, los equipos de venta, los vendedores, lo compartan de manera específica y ya estandarizada, ¿no? Eso es un producto que ya tenemos, ya prácticamente para que ustedes no hagan absolutamente nada. Y tenemos la parte de la información en Excel para que ustedes probablemente puedan decir, bueno, ¿sabes qué? Los colores o el agrupamiento que hay no va con la imagen de la empresa y tengo que presentar un documento ejecutivo. Bueno, pues la idea es que ustedes puedan utilizar la información o hacer sus propios análisis, números, datos, sumas y restas, lo puedan hacer de manera directa en el Excel. Esta es una herramienta que les va a permitir hacer eso. Ojo, la información que exportan y la información que visualizan es solo de los filtros aplicados y del polígono que ustedes definieron, o que en este caso yo hice como ejercicio, que es la zona de Juriquilla, Cibatá y Campanario, ¿no? Corregidor, no me acuerdo. De aquí ustedes de manera ordenada pueden visualizar en el Excel la información, el resumen, tal como aparece en la página web, lo pueden visualizar. Por pestañas, vamos a hacerlo un poquito más chico. Por pestañas pueden visualizar y por los cortes trimestrales. La información en bruto no vienen las gráficas, pero pues ustedes pueden generarlas de manera específica. El PDF es prácticamente lo que ustedes visualizaron con una hoja de presentación de Softec, más los filtros aplicados, que en este caso les indica el periodo de consulta, que es del 3Q16 al 2Q19 de la ciudad de Querétaro. Pueden visualizar la información en tablas ya prediseñadas para que, les decía, ustedes puedan compartirlo. Esta información incluso les sirve, por ejemplo, en muchos casos a los brokers, a los inversionistas, quienes les compran las casas como inversión, para que puedan decirle, oye, mira, este es mi prototipo, este es mi proyecto, y dentro y comparado con el mercado, aquí estamos dentro del promedio y estamos ofertando más cosas para que los inversionistas que hacen sus análisis, sus propios estudios, puedan decir, bueno, estas son las ventajas que encuentro en tu proyecto y sí puedo invertir en él. Y en los valuadores o los brokers para que la gente que les está comprando entienda un poquito más cuál es el costo de la vivienda en determinada zona. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, están analizando alguna colonia o algún polígono y la primera impresión es que es muy caro y pues probablemente sí, probablemente no, pero el sistema les va a permitir darles ese indicador. Mira, tu proyecto, tu casa que quieres revender o que quieres publicar en venta debe estar en este rango de precios, dado que el mercado es Y entonces ahora sí tengan los elementos suficientes como para que la gente pueda decidir invertir o no, o vender o no en algún punto de X ciudad. Y bueno, retomando el tema, este es el reporte tendencial. Les decía, esto nos va a permitir conocer la historia de lo que ha pasado en mi polígono. Siguiendo con este ejercicio o en este ejemplo, podemos generar el reporte de vigentes. El reporte de vigentes lo que nos permite visualizar es, como bien lo dice su nombre, es la información vigente al corte del trimestre. En este caso, nos va a permitir la herramienta generar un mapa de oferta o de la ubicación con un fondo, ya sea el que estamos visualizando, el roadmap, satélite, híbrido y, bueno, demás, ¿no? Vamos a seleccionar el primero. Pueden seleccionar el que ustedes quieran, es exactamente lo mismo, pero es por cuestión de visualización. Para quienes conocen el DIME, para quienes han contratado algún estudio de mercado, esta tabla les va a ser sumamente familiar, bastante clara en muchos sentidos. Les presentamos una tabla de resumen por segmento, con las principales variables del mercado.
al momento o al corte de la información. En este caso, toda la información contenida en esta tabla tiene precios y promedios ponderados. Y se me ha pasado a decirles también en el reporte tendencial, todo está ponderado de tal manera que podamos minimizar los puntos álgidos de la oferta y los bajos que nos sesguen la información. No es lo mismo un promedio simple, que nos puede llegar a jalar un poquito más el dato y crear huecos al momento de decidir. Entonces, todos los promedios que están aquí están ponderados. Por si tenían duda o si generan ustedes mismos la información, probablemente no les cuadre, habría que ponderarlo con las ventas. Si tienen alguna duda respecto a las fórmulas o a algunos conceptos, nos pueden escribir ahorita y o nos pueden contactar a través del blog o del correo electrónico para que les resolvamos las dudas. Bien, en este caso la tabla de resumen les presenta precio, área, precio por metro cuadrado, unidades, el avance de ventas, los inventarios y las ventas promedio por mes. Este es un perfecto diagnóstico de plaza, inmediato, fácil y rápido del segmento de vivienda. Si alguien quiere invertir en la vivienda media, puede saber aquí, bueno, hoy hay 18 proyectos. Hoy tenemos una oferta total de 1,760 unidades, con un inventario de 907. Para saber si entramos, hay gente que de repente, o quienes de repente no conciben esta parte o no analizan de manera profunda esta oferta que hay y sobreofertan el mercado, o se quedan muy cortos en cuanto al precio o en cuanto al tamaño del mercado. Hay quienes atinan adecuadamente y saben y conocen su mercado, pero yo lo veo aquí en la parte de estudios de mercado, lo escucho en las juntas que tenemos, en las reuniones donde hablamos de proyectos y no siempre pasa así. En algunas ocasiones hay quienes no han tomado una decisión adecuada respecto a cuántas unidades o cómo tapificar el proyecto o cómo desagregar un poquito más las unidades al momento de ofertarlas o de venderlas o comercializarlas. De igual forma, no hay una adecuada estrategia de precios al momento de iniciar con la preventa o en cuanto a los diseños o los acabados arquitectónicos. Por eso es mi hincapié en que esta herramienta les va a permitir tener un panorama claro, topes, máximos y mínimos, para que ustedes puedan moverse al interior de estos rangos y entonces el impacto que tengan en sus resultados sea mucho más rentable o productivo en este caso. Aquí les va a poder permitir para quienes autorizan créditos o para quienes invierten, decir, bueno, si este desarrollador pretende vender 5 unidades del segmento medio, aquí tenemos, ojo, un promedio de 2.6 unidades por proyecto al mes. Entonces, ¿qué valor agregado están ofreciendo para decir o determinar, o cómo es que llegan a determinar que se van a vender 5 unidades en X proyecto? Entonces, esta plantilla, este reporte de vigentes les va a permitir precisamente identificar topes, poner un alto, a ver, un momento, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Por qué? ¿Qué te da ese criterio? ¿Cuáles son los criterios que te ayudan a determinar ese resultado de 5 unidades al mes, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo vamos a poder visualizar. Podemos incluso hacer un zoom a la vivienda media y decir, bueno, vamos a analizar la vivienda media, qué ha pasado y una evolución, si es que históricamente ha habido quienes han vendido 5 o más unidades y por qué, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, todo esto lo pueden visualizar aquí. Bajamos un poquito y en la siguiente tabla lo que pueden visualizar es la tabla resumen, pero ahora por tipo de vivienda. El tipo de vivienda por casa, departamento, o sea, toda la oferta que hay al interior del polígono. Siempre va a ser al interior de los filtros que aplicamos en este caso. Y lo van a poder visualizar así. Bueno, yo soy del segmento medio, pero departamento. Bueno, si tienes eso, desde un inicio hay que aplicar ese filtro. Y si no, bueno, pues esto puede ser un diagnóstico perfecto de decir, bueno, es que todavía no sé si hacer casas o departamentos. Lo que sí sé es que probablemente sea del segmento medio. Bueno, también igual desde un inicio hay que aplicar los filtros porque si no la información no les sirve. O sea, pueden ver esta tabla muy bonita, muy, muy práctica, pero
si no aplicaron los filtros que requieren o los básicos, ahora sí que los básicos de su estudio, de su análisis, la información no les va a servir. Por eso es muy importante que ustedes sepan seleccionar y hacer los filtros adecuados. Estas tablas ya están prediseñadas, son automatizadas. Aquí la ubicación de los proyectos, este es el polígono que trazamos. Aquí en teoría debería estarnos mostrando los puntos. Probablemente se está tardando un poquito en cargar la información, así que los voy a pasar un poco más rápido. Esta tabla es una tabla práctica, no es una tabla dinámica como en el Excel, únicamente nos va a permitir hacer la búsqueda por desarrollador, por precio, por municipio, por lo que ustedes requieran. Por ejemplo, si yo quiero el segmento residencial, por departamentos, ¿no? Lo voy a poner Deptos, o Depto en este caso. Aquí lo que nos va a presentar es únicamente la información en resumen del departamento para que simplemente lo podamos visualizar de manera rápida. Si a lo mejor queremos buscar por desarrollador, vamos a buscar grupo de B, únicamente tenemos un proyecto, no, y vamos a poder ver, 1422, el ID, este ID es el ID DIME, este ID es único. Si ustedes hablan a quien sea, les puedo dar información de este ID en particular, de qué es lo que ha pasado. Si tienen alguna duda en específico, podemos, con base en este ID, poder enlazar cualquiera de nuestros productos, incluyendo en los estudios de mercado tenemos un ID que nos permite enlazar todos los productos que tenemos en este caso, ¿no? La aplicación, por ejemplo, o el DIME de manera directa. Y bueno, esta es una tabla para que puedan ustedes de primera mano revisarlo. En la segunda tabla, resumen, tenemos por agrupado el nombre del proyecto y cuál es la oferta en sí que tiene al interior de la ciudad o del polígono que trazamos, con base en los segmentos, ¿no? Distribuido por segmento. Aquí lo que podemos visualizar son las ventas, las unidades y el inventario. Les decía, por promotor. El total, y esta herramienta nos permite visualizar, por ejemplo, quién es el que está ofreciendo más, quién es el que está ofreciendo más unidades, en este caso Grupo Caixa, perdón. Aquí podemos ver el tamaño de mercado que tiene, la oferta y el inventario, la disponibilidad que tiene. Por segmento podemos visualizarlo, estábamos en el ejercicio del medio, ¿no? GP, vivienda, es el que tiene un mayor inventario, entonces probablemente aquí habría que visualizar qué está pasando. Si lo quieren ver por tamaño de mercado, pero si lo quieren ver por ventas, a lo mejor nos interesaría mucho ver más Casas Atlas y saber qué tipo de producto está ofertando, al igual que Casas Riscos, por qué están vendiendo tanto, ¿no? Si el promedio de venta les decía que de 2.6, aquí 10.2 y 8.2, pues algo están haciendo extraordinariamente bien, que están vendiendo bastante más que el promedio del mercado. Habría que darse una vuelta, a lo mejor como comprador sorpresa como nosotros en Softec, y saber qué es lo que está pasando. No sabemos si puede ser cualquier cosa. En Querétaro, personalmente, hacemos campo. Personalmente me ha tocado mucho ver que en Querétaro, extrañamente, los vendedores están muy bien capacitados, a diferencia de muchos vendedores, brokers que me ha tocado en otras partes de la República Mexicana o de las 41 ciudades. Pasa algo muy chistoso en Querétaro, que saben el mercado, saben quién es su competencia, saben en qué rango se ubican, diferentes cosas. O sea, te dicen cuáles son las ventajas competitivas de su proyecto y de los demás. Entonces, quién sabe qué es lo que extrañamente pasa ahí. Están muy bien capacitados. Entonces, bueno, les decía, esta tabla la pueden visualizar, y de igual forma que en el reporte tendencial o los otros reportes, pueden descargar la información en PDF y en Excel. En la tabla de oferta van a encontrar exactamente las mismas variables que vimos ahorita. Para quienes nos están consultando ahorita o quienes entraron al webinar, si tienen alguna duda o quieren alguna información o les consideran que hace falta algo, nos pueden llamar a Raúl y a mí.
a Raúl Hernández y a mí para que les apoyemos si es que requieren algo a todos ustedes, los que se conectaron en el webinar. Les voy a enseñar nada más rápido cómo está distribuida la información en el Excel, que es prácticamente lo mismo que en el tendencial, o sea, por temas. Aquí está la tabla de oferta, lo van a poder visualizar por proyecto, cuáles son sus características, qué municipio tienen, cuál es el área, el precio, el valor por metro cuadrado, las recámaras, baños, cajones, niveles y quién lo está desarrollando, para que puedan de igual forma hacer sus propias gráficas y tablas o análisis, etcétera, ¿no? El reporte de vigentes es prácticamente igual que lo que visualizamos en la página web. Me voy a ir un poquito más rápido. Si tienen alguna duda, estamos contestando en vivo las preguntas que tengan. Si hay algo que quieran compartir, también lo podemos hacer para que lo escuchemos todos. Y aquí, pues, prácticamente es el PDF, pero bueno, la ventaja que tienen es que esta información la pueden visualizar en el mismo Excel. Y eso es algo que anteriormente no se podía o era muy complicado porque no teníamos las coordenadas geográficas. Hoy en día ustedes pueden hacer su tendencial, su reporte de vigentes con un polígono definido. O sea, no necesitan adquirir el DIME o la ciudad de Querétaro completa y poner a alguien a capturar la información. Ustedes mismos la pueden generar, trazar y mandar a producción a que hagan otro tipo de análisis y o revisión de los datos, perdón. Cerramos esto y aquí lo que vamos a poder visualizar en este segundo bloque es un reporte que me gusta mucho. Una vez que ustedes ya analizaron el mercado de cómo ha estado, qué es lo que ha pasado en la historia de Juriquilla y Cibatá, en este caso, en este ejercicio de Querétaro, ya sabemos qué es lo que está pasando, quiénes están vendiendo, que sí hay alguien en el segmento medio que vende 10 unidades, o sea que mi proyecto de 5 unidades que yo pensaba sí puede ser algo real. Lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio de compararlo. Esto es solamente para quienes ya tienen un preproyecto, ya tienen identificado hacia dónde van, cuál es el mercado que tienen. Vamos a hacer un ejercicio con otro polígono, porque si no nos va a salir algo muy, muy raro, porque agarré todo un polígono y no se aplicaron los filtros. Entonces vamos a iniciar prácticamente de cero con todos los proyectos de la ciudad. Por ejemplo, si alguien quisiera invertir en Juriquilla, o si quieren vámonos a otra plaza para que hablemos de otros proyectos, ¿no? Puede ser en este caso Ciudad de México. Ciudad de México, si no le damos clic en consultar, no nos va a aparecer nada. Entonces le damos clic en consultar. Y se tarda un poquito, pero bueno, ya está. Son 1,332 proyectos de 1,332. Obviamente no vamos a competir contra todo el mercado. Vamos a competir solamente con algunos de los proyectos que están aquí en la zona. Y, por ejemplo, vamos a hacer, no vamos a trazar un polígono, vamos a aplicar los filtros. En este caso, yo voy a aplicar el filtro de vivienda media en la Ciudad de México. Y vamos a hacer un filtro de departamento